Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Aquí estamos con Marcela, con los últimos contenidos del módulo 2 del marco jurídico de salud. Esta parte Marcela las va a relatar, así que damos inicio a esta parte. Hola, bueno, en esta segunda parte del módulo 2 vamos a mirar un poquito en qué están las políticas públicas dirigidas a las personas LGBTIQA+. Igual cuesta un poquito reproducir esa sigla, pero nos ayuda a recordar que las diversidades también son súper amplias. Así que es bueno tener conciencia de eso también. Vamos a mirar, bueno, lo primero que vamos a señalar es que las políticas públicas son un marco de acción que tienen los gobiernos. Pueden ser también políticas públicas de carácter estatal y esas son generaciones de políticas públicas de más largo alcance porque implican varios periodos de gobierno. En el fondo implican al Estado en su conjunto y varios periodos de gobierno. Y después están las políticas públicas de gobierno, que son marcos de acción general para ciertos tiempos, periodos, que tienen objetivos y que esos objetivos se concretan a través de un conjunto de acciones que emprende el gobierno, en este caso el sector salud, para poder generar algún tipo de cambios o avances en alguna materia que se considera relevante. Por lo general, las políticas públicas parten de una necesidad o de una movilización o de una expresión de algunos actores sociales y políticos que presionan por estas transformaciones o por estas innovaciones en los gobiernos o en los estados. ¿Ya? Entonces vamos a mirar un poquito en qué han estado las políticas públicas de salud dirigidas a las personas de esta comunidad, de la comunidad de la diversidad sexogenérica. Y lo primero que hay que decir es que lamentablemente, a pesar de que vimos que el año 2018, el 2021, hay un salto importante en el logro de ciertas transformaciones en favor de los derechos humanos y el reconocimiento de las personas de las diversidades sexogenéricas, no contamos con una política pública de salud dirigida a las personas LGBTIQA+. ¿Ya? Entonces, eso es un vacío y vamos a mirar entonces en qué está la acción del Estado que no tiene una orientación, ni un orden, ni una estrategia, ni unas metas, pero que sí tiene algunos instrumentos que es importante que ustedes los conozcan. Vamos a enunciar, digamos, los documentos y circulares orientativas del MinSal para brindar atención en salud a este colectivo de población, eh, que son la Guía Clínica de Atención para Personas Trans del 2010, la circular número 34 sobre la atención corporal en personas trans y fortalecimiento de la estrategia de hospital amigo a personas de diversidad sexual del 2011, la circular número 21, que es una instrucción sobre la atención de personas trans en la red asistencial del 2012, la circular número 18 sobre ciertos aspectos de la atención de salud a niños y niñas intersex 2015, la que complementa la circular número 18 sobre ciertos aspectos de la atención de salud a niños y niñas intersex del 2016, y las orientaciones técnicas para actualizar o elaborar protocolos de trato y registro para personas trans en el marco de la circular número 21. En general, si se fijan, estos instrumentos, si yo hago un análisis de estas normativas que van del 2010 hasta ahora, podemos observar que ha habido una evolución de las políticas generales y normas en materia básicamente de salud y del Ministerio de Salud, que tienen como una cierta lógica y que es importante comprenderla, a pesar de que no están explicitadas en un marco de política pública, que sería fundamental. Sí podemos entender cómo ha ido evolucionando la política de salud para la comunidad de las diversidades sexogénicas. Los primeros años de la postdictadura
simplemente hay una invisibilidad completa. Eso es todos los 90. O sea, en los 90 esto no era un tema en el marco de acción estatal ni gubernamental. No era tema, no existía. Existía el tema de género, existía la necesidad de avanzar en los enfoques de género, de incorporar el enfoque de género a lo que eran las políticas que iban en favor del avance de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas, pero no existía una mirada particular o tampoco existía el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas. No era en materia de política pública. La segunda década de la postdictadura, es decir, ya entrando al siglo XXI, entre 2000 y 2010, hay una construcción problemática de la orientación sexual e identidad de género. O sea, comienza a visualizarse la necesidad de tener a vista en la atención general sanitaria la orientación sexual y la identidad de género. Y la última década hemos visto que hemos pasado de esta invisibilidad, de esta primera problematización, a veces una sobreidentificación. ¿Qué significa esto? Lo que veíamos en el primer módulo. No sé si recuerdan que en definitiva cuando hablamos de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o sexogenérica, estamos dando un conjunto de elementos que nos permiten desarrollar la empatía y la inclusión con diversidades que no están dentro del marco cultural y social nuestro. Pero lamentablemente a veces podemos podemos caer en una idea de que esos conceptos son la realidad. Y entonces pasamos como una mirada de tipo como taxonómica, que es algo muy frecuente en el mundo de la salud, en el mundo sanitario, en el mundo de la institucionalidad que brinda atención de salud, en el fondo la categorización y de ahí a la estigmatización hay otro paso. Entonces eso es algo que vamos a tratar de manera puntual y que es importante tener a vista, cómo en definitiva podemos desarrollar vínculos asistenciales que no vayan de la invisibilidad al estereotipo nuevamente, a reproducir otro estereotipo. Por ejemplo, cuando trabajemos el tema del lenguaje inclusivo, como el hablar de las, los, les, a lo mejor es más importante incluso preguntar cómo te sientes más cómodo, qué artículo use para que conversemos. Entonces le ponemos un piso de vínculo y de humanidad y no un protocolo en donde estamos calificando al otro o a la otra o al otro que viene ingresando al centro de salud y lo estamos mirando nuevamente como una suerte, comillas, como de un otro que ya tiene un envoltorio, por decirlo de alguna manera. Es un estereotipo. ¿Ya? Entonces, la última década ha caído un poco en eso y avanza un poco, Lore, por favor. Y ahí, bueno, hay varias experiencias que están hoy día haciéndose en distintos centros y espacios de salud, que son súper interesantes porque tratan de revertir esta visión taxonómica, por decirlo de alguna manera, de la atención en salud de las comunidades, de la comunidad sexogenérica diversa. Está el programa de identidad de género del Hospital Sotero del Río, que es del 2018, está el Policlínico de Identidad de Género del Hospital El Pino, del 2018, está el Policlínico de Identidad de Género del Hospital Carlos Van Buren, que es pionero y es el más antiguo, del 2015, la Casa Trans del sindicato Amanda Jofré, del 2019, la Mesa de Participación Social de participación en salud para mujeres lesbianas y bisexuales del Servicio de Salud Talcahuano, que es del 2012, y el Policlínico Trans y el Protocolo de Atención de Derivación para Usuarios Trans.
esas experiencias en concreto, nosotros les compartimos igual en la bibliografía obligatoria y complementaria, les compartimos documentación sobre esas experiencias, de manera de que puedan mirarlas, revisarlas, porque pueden nutrir nuevas experiencias. En lo que nosotros llamamos en política pública el Estado en acción, o sea, en el fondo desde lo que los y les funcionarios puedan hacer en sus prácticas cotidianas, tal vez estamos experimentando una política pública que en el minuto en que ésta se consolide como tal, tal vez va a ser más rica, porque va a traer una práctica previa que la va a nutrir y a lo mejor es una política pública que nos va a permitir incluso hacer innovaciones y cambios en cómo generamos el vínculo asistencial, cómo generamos las prácticas sanitarias. Creo que hay ahí como un conjunto de experiencias ya desde el 2012 en el ámbito de salud que pueden ser un buen espacio de aprendizaje y un buen espacio para que en el momento en que el Ministerio de Salud pueda generar una política pública, ojalá de Estado, y que no solo cubra un gobierno, tal vez tendremos algo que sea bastante más apropiable desde el punto de vista de lo que es la vida en los hospitales, en los centros de salud, y entonces a lo mejor el salto va a ser más significativo, la mejora de lo que es la atención de salud para la comunidad sexogenérica diversa. También podemos observar que hay una implementación bastante tardía de derechos, ¿ya? El sistema de salud terminó en marzo del 2022 un nuevo ciclo gubernamental y no, la verdad es que en materia de salud es donde se presenta la menor cantidad de avances. Tenemos avances, por ejemplo, en el ámbito civil, que tiene que ver con el nombre de la persona, que tiene que ver con la posibilidad de adoptar. No está resuelto, pero por lo menos se avanza. Los niños que son de familias homoparentales hoy día pueden tener, se les reconoce, digamos, la afiliación con ambas madres o ambos padres, y también ya tenemos matrimonio igualitario. Esos son avances en materia civil. Pero en materia de salud, en materia de justicia también, todavía los avances son bastante pocos. Eh, Hay una codificación, por ejemplo, formal de los precios por las prestaciones de FONASA para el proceso de cambio corporal de las personas, que implica asistencia psicológica, endocrinológica y cirugía, que es como muy importante, es muy relevante, y esa, por ejemplo, esa demanda aún no está resuelta al año 2022. Entonces eso implica que estamos negando un derecho, estamos negando el acceso a la salud en una necesidad muy prioritaria para las personas que requieren hacer un cambio de sexo biológico. En el caso de FONASA, recién el 27 de julio del 2021 se anunció la incorporación en la sección Mis datos personales de su plataforma online un botón que permite añadir el nombre social, que es un derecho que está estipulado en la política pública desde el 2011, imagínense, o sea, 10 años para que este cambio ocurriera, que es un cambio de carácter administrativo, ojo, no legal. Y por norma jurídica, desde la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género del 2018, esto era impostergable, la verdad, porque ya había una ley que además obligaba a hacer este cambio. Pero para que vean lo lento y resistente que ha sido la institucionalidad de salud, más que los centros que dan atención, que son los consultorios y los hospitales, a nivel de la administración y a nivel de donde se resuelven, digamos, muchas veces los cambios institucionales más contundentes, más robustos, es muy lento, o sea, 10 años, imagínense, para poder generar este cambio en el nombre social solamente. Yo aquí quería aportar que, como tú dices, han pasado 10 años de las primeras circulares, circulares que muchas ni siquiera se conocen.
Entonces yo creo que también acá invitarles a que revisen las circulares, para que vean qué es lo que sale, y porque todos aportan a la atención de las personas de esta comunidad. Porque como dice acá, el nombre social era un derecho desde el 2011 y más encima consagrado en el 2018, y aún así en FONASA no está en la plataforma online. Si bien en los consultorios estaba en sus plataformas, pero no en la plataforma de FONASA. Tampoco, por ejemplo, a las personas trans se les está permitiendo estar hospitalizados en la sección donde ellos consideran que por su género tienen que estar, si no se los obligaba a estar en una sección que no correspondía. Entonces, hay un montón de temas que aún no están resueltos, que sí están bastante resueltos en las circulares, pero desafortunadamente hay muchos que no conocen estas circulares tampoco, no se han difundido de forma de que todo el sistema de salud los pueda conocer y aplicarla. Sí, y además que la difusión de una circular, por ejemplo, como la circular 21, inquiere también una capacitación, un fortalecimiento de capacidades para que esas normas pueda aplicarse de manera apropiada. Yo creo que recién ahora, nosotros con Loreto ya hemos hecho otro curso antes y yo creo que van a seguir habiendo cursos de estas características. Recién ahora estamos acompañando con procesos de formación, de desarrollo de equipo, de aprendizaje en la práctica. Se está apoyando la implementación de estos instrumentos que ya tienen 10, casi 15 años. ¿Ya? Entonces es un tema importante destacar. No obstante, los equipos de salud a nivel primario, a nivel hospitalario, son quienes han hecho más avances, porque vamos a ver que incluso, por ejemplo, en el área de estadística, en el área donde se resuelven las políticas públicas nacionales de salud, es donde hay más resistencia, al parecer, porque los equipos en los centros de salud han generado estrategias locales propias con los recursos que tienen, han hecho un esfuerzo. Entonces, eso es bastante significativo y yo creo que habla de lo que presentaba en los primeros contenidos de este módulo Loreto, que la sociedad chilena está más avanzada en el ámbito de la inclusión, de la necesidad de las inclusiones, del respeto, a pesar de que hay una parte de la sociedad que es bastante violenta y que incluso promueve crímenes de odio, pero es una parte pequeña de la sociedad chilena. Entonces eso también es muy significativo y hay que destacar. Con respecto a los indicadores de salud de las personas de la comunidad de diversidad sexogenérica, lamentablemente lo que les comentamos, no existen estadísticas regulares sobre necesidades, sobre condición, ni sobre la propia atención de salud de esta población. No existen indicadores, no hay estadísticas regulares y eso es una necesidad que hay que plantear y que es muy fundamental. En general hay bastante rezago también respecto a los indicadores, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos aún hoy. O sea, son temas que están vinculados y que tampoco han tenido avance. Respecto, por ejemplo, a las estadísticas de violencia de género, damos un paso adelante y dos atrás. Entonces también hay mucho rezago. Por eso es que es muy importante que a contar del 2021, que se supone que hubo como un salto en materia legal, deberíamos también poder empujar cambios a nivel de las prácticas, de la institucionalidad y especialmente las instituciones que tienen a cargo las estadísticas y que tienen a cargo también todo lo que es el seguimiento de la asistencialidad en su conjunto. Bueno, aquí vamos a mirar un poquito un estudio que hubo el 2018, que es muy interesante, que es de Zapata y otros autores, que es sobre la percepción de la atención de salud de las personas transgénero en profesionales médicos del norte de Chile, de médicos y médicas y médiques. Y aquí vamos a ver que de 123 personas encuestadas, edad promedio 41 años,
el 56% decía haber atendido a alguna persona transgénero. El 4,3% manifestó rechazo u odio hacia esa atención y el 84% nunca tuvo alguna formación respecto al tema en su formación universitaria. O sea, no existía, digamos, no había ninguna visibilidad de la condición y de la realidad de esta comunidad. El 96% se mostró interesado o interesada en recibir información respecto al tema, lo cual es bastante importante. El 77% desconoce la existencia de normas de trato a estas personas. El 18% rechaza gasto de salud en apoyo a su proceso de readecuación sexual. Eso igual es importante, no es tan alto la estadística, pero comparativamente con otros sistemas de salud, sí es alto. O sea, por ejemplo, si hiciéramos un estudio en Canadá, ni el 1% cuestionaría el gasto en salud en apoyo al proceso de readecuación de sexo, porque se concibe como parte del derecho humano a la salud. El 14% no usaría el nombre social en el trato con estos pacientes, eso es alto también. El 10% hospitalizaría a un paciente transgénero según su sexo biológico y no según su sexo sentido. Eso también es alto. Además es contradictorio con las circulares, con las 2 circulares que hay respecto a este tema. Bueno, yo creo acá, Marcela, que un poco lo que hablamos, que hay un desconocimiento de estas circulares, porque estos porcentajes no se entenderían si todos estos médicos hubieran leído bien las circulares y haberlas hecho propia, porque no puede haber un 14% que no usaría el nombre social, siendo que esto en la circular es una normativa, es una norma que tienen que ponerlo, o sea, no es optativo. Entonces, bueno. Exactamente. Ya, y ahora le vamos a dar un poquito una vuelta al marco jurídico internacional y nacional de derechos LGBTIQA+, y vamos a mirar un poquito las garantías judiciales y la protección de las personas de esta comunidad sexogenérica. En materia internacional, hay bastantes recursos, digamos, particularmente nosotros tenemos bastantes avances en lo que es el sistema internacional regional, digamos, en lo que es la justicia interamericana. Que cuando los tribunales, eso significa que cuando el sistema judicial chileno no es capaz de resolver un problema, una contienda respecto a derechos humanos, nosotros podemos recurrir a la Corte Interamericana. Y eso es un avance muy relevante en comparación con otras regiones del planeta. O sea, nosotros efectivamente tenemos un sistema de protección a los derechos humanos a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, a nivel de América, o sea, cubre también a Estados Unidos y el Caribe. Que nos permite acceder, digamos, a la justicia cuando la justicia de nuestros países no logra proteger derechos humanos. Eso fue lo que hizo la jueza Tala. Sí, la jueza Tala, por ejemplo, es un caso emblemático que ha acudido a la Corte Interamericana y bueno, y en relación a otras diversidades, a otros colectivos cuyos derechos humanos se han ido reconociendo en una tercera generación, como los pueblos indígenas, hay muchos, digamos, casos que han llegado a la Corte Interamericana y también ahora están pasando a la Corte Interamericana casos de delitos de odio, transfobia, transgénero, entre otros. ¿Mm? Entonces, igual la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, en el caso de nuestro sistema interamericano, es del 2013. O sea, para el resto del mundo es bastante avanzado, la verdad, y es vinculante con con los derechos y las normas a nivel nacional. O sea, por ejemplo, si alguien gana un juicio como la jueza Tala, que ganó un juicio en la Corte Interamericana,
Chile está obligado a cumplir la resolución de la Corte. Y por ejemplo, en el caso de la jueza Tala, presentó un precedente muy importante respecto a los derechos de las familias homoparentales. Es decir, que, por ejemplo, a una persona por ser de una diversidad sexogenérica o de una orientación sexual no heterosexual, no se te puede privar de la custodia de tus hijos. ¿Mm? Y eso fue fundamental, la verdad. Y eso dio pie también desde el punto de vista de cómo evolucionan los marcos normativos y las leyes en un país, fue fundamental para que pudiéramos avanzar y llegar hoy día a tener matrimonio igualitario y también que las personas homosexuales puedan acceder a tener, digamos, filiaciones homoparentales, o sea, es decir, que niños que tienen niños, niñas, que tienen niñas que tienen dos madres o dos padres, y no que necesariamente tenga que ser una madre y un padre. ¿Mm? También están las resoluciones de las Naciones Unidas que también son vinculantes. Cuando decimos vinculantes, significa que ese avance en materia de derechos humanos, en el caso de Chile, tiene que traducirse en normas nacionales, en reconocimientos cuando se aplica la justicia, y también significa que las instituciones del Estado tienen que ajustarse a estas resoluciones o a esta convención, como por ejemplo la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, resoluciones de Naciones Unidas importantes para la comunidad LGTB. La del 2011 del Consejo de Derechos Humanos, donde digamos, en el tema 8 de la agenda se plantea el seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que son derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Ahí en general lo que se hace es que hay una suerte como de monitoreo de qué ha pasado con esa agenda del 2011 y se sigue monitoreando en adelante. Entonces vamos viendo los avances que tienen los distintos países respecto a los derechos humanos en los ámbitos de orientación sexual e identidad de género. Después, el 2014, el Consejo de Derechos Humanos también en el seguimiento de la Declaración y Programación de Acción de Viena, también hizo seguimiento de los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. El 2016 digamos, se revisó la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyó el derecho al desarrollo. Ahí se habló de la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género nuevamente. Es decir, en el marco de agendas más amplias, se está haciendo un monitoreo, por lo menos en lo que es orientación sexual, y no necesariamente calza con identidad de género trans, por ejemplo. Pero por lo menos la orientación sexual sí se está abordando y la identidad de género como un conjunto, ¿ya? Pero a través de la identidad de género también entran los grupos trans. En el marco jurídico nacional está la ley que establece medidas contra la discriminación, que es la ley Zamudio del 2012, y que sanciona la discriminación arbitraria e incluye en sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género. Esta ley es súper importante y es muy importante que ustedes puedan revisarla. Yo creo que la dejamos en la plataforma compartida, Loreto. No me acuerdo, pero la podemos subir. La vamos a cargar, sí. Vamos a dejar cargada la ley para que la revisen. No, no está dentro, yo creo, de la bibliografía obligatoria, pero es importante que la conozcan, porque es una ley que tienen que cumplir los funcionarios públicos también y tienen que promoverla. Es parte, digamos, de la ley, la promoción de ella. Y que las instituciones de salud pueden hacer mucho en el ámbito de prevención de los delitos de odio. Mucho.
en el ámbito de generar contextos seguros, sobre todo quienes están en territorio como los centros de salud primaria. Pueden generar a través de la práctica asistencial innovaciones y cambios culturales que eviten, digamos, el avance del odio hacia estas comunidades y que además puedan generar contextos saludables para esas personas, ¿ya? Así que vamos a dejarles la ley para que la puedan revisar. Y después está la ley de matrimonio igualitario, que es del 2021, y que, bueno, fue empujada, digamos, desde los organismos internacionales, la verdad. O sea, igual ahí hubo mucho movimiento durante 10 años para poder llegar a esto. Eh, y que ahí el móvil tuvo una actuación muy fundamental, pero yo creo que todas las organizaciones eh, sociales y civiles, como por ejemplo los centros académicos, el propio el movimiento feminista ha hecho mucho por los derechos eh, de la comunidad trans y de las orientaciones sexuales que no son heterosexuales. ¿Mm? Y después en el marco jurídico nacional también, bueno, está el acuerdo de unión civil, que ya es parte, digamos, es una alternativa al matrimonio para todas las personas. La ley de identidad de género del 2018, que en 2019 fue publicada ya en el diario oficial, el reglamento, porque a veces las leyes no pueden entrar en vigor sin que se haya generado el reglamento correspondiente y que permite el cambio de nombre y sexo legal en el registro civil y en todo el marco institucional del Estado. Y también está el reglamento que acompaña y regula, da un acompañamiento a niños, niñas y adolescentes trans en materias civiles. La Ley de Salud Mental de 2021, imagínense, esto han pasado 10 años para que esto se concrete, que impide tratar a la homosexualidad o transexualidad como una enfermedad en tratamientos de salud mental. Esto hasta ahora, imagínense, era así, a pesar de que la OMS hace ya 30 años considera que ni la homosexualidad ni la diversidad sexogenérica son enfermedades mentales. Y después a nivel municipal nos pareció interesante señalar que existen algunas ordenanzas municipales contra la discriminación, que bueno, nuestro país como sigue siendo un país centralista y de políticas sectoriales, y va a pasar un tiempo antes que tengamos más capacidad de generar normas y marcos de acción territoriales y municipales y regionales, porque la descentralización va a seguir siendo un tema pendiente hasta que no tengamos un cambio más sustantivo. Igual nos pareció interesante que ya el 2008, promovido siempre desde los actores sociales y la sociedad civil, se generó un modelo de ordenanza, ¿no? Que busca que las municipalidades de todo el país implementen reglas y procedimientos para prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo. En el fondo es una ordenanza antidiscriminación. Hasta el 2012 estuvo implementada por los municipios de Santiago, La Serena, Chillán, Puerto Montt, El Monte, El Quisco y Puchuncaví. No tuvimos antecedentes qué pasó con esas experiencias, si han sido sistematizadas. A lo mejor sería súper interesante estudiarlas y poder generar algunos aprendizajes que después se puedan compartir en los municipios actualmente. Y ahí les queda la bibliografía del módulo. Vamos a agregar la ley Zamudio para cargarla en la plataforma y que esté disponible también y puedan leerla y revisarla. Y a lo mejor podemos chatear respecto a la ley Zamudio. Bueno, queremos agradecerle el haber estado atentos, atentas, atentes a este módulo 2,
donde también, igual que el primero, hay gran cantidad de contenido. Acá es bien interesante, como si bien las circulares se hicieron durante 10 años, al final de estos 10 años es cuando se concretó en leyes y todo. Entonces, a veces los cambios, como decía Marcela, son bastante más lentos de lo que se quiere. La sociedad, si bien con las primeras láminas vimos que la sociedad chilena es una sociedad que a nivel mundial está súper avanzada en tener conciencia de que tiene que haber leyes antidiscriminación, de que tiene que haber un matrimonio igualitario, y sin embargo, nuestras leyes y nuestras circulares y la atención de estas personas en salud no están siendo acordes a cómo avanzamos como sociedad. Entonces ahí es donde hay que poner ojo también. ¿O no, A la Marcela? brecha, a la brecha. Es que lo que pasa es que, claro, es igual que la descentralización, es el problema que tiene nuestro país. Hay muchas brechas entre el sistema político, la sociedad, entre grupos de la sociedad también, porque es una sociedad que está muy segregada. Y también hay muchas brechas entre el marco institucional del Estado, lo que hace efectivamente el Estado y lo que las personas y las comunidades necesitan. Entonces, es un llamado también a quienes hoy día son funcionarias, funcionarios, funcionarias de salud o de cualquier sector del Estado que está ahí en la vida cotidiana con las comunidades a empujar la transformación, porque es súper necesario. Como le decíamos con Marcela, acuérdense de realizar la bibliografía obligatoria, también la complementaria, de contestar la prueba que van a tener al final de este módulo, y a chatear con nosotros para dilucidar dudas, hacer preguntas. A lo mejor tiene algún tema que necesita más bibliografía, también pedirnos para que se las podamos subir a la plataforma. Así que, y nos vemos en el módulo 3.